Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, allanamientos masivos y capturas en 8 ciudades para prevenir actos vandálicos el 20 de julio, según dijo la policía. Noticias 1 fue testigo involuntario de hechos que podrían ser prueba a favor de jóvenes detenidos de Soacha. Centrales obreras aseguran que el martes habrá 100.000 manifestantes en la calle y que sus directivas presentarán 10 proyectos al Congreso. Pfizer Colombia le dijo al juez que tuteló los derechos a segunda dosis de un aspirante que no hay evidencia científica para ampliar los plazos. Un defensor de derechos fue castigado con multa por grabar un procedimiento policial ilegal. ¿Qué tal esto? Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, con victoria 3-1 en el Pascual Guerrero sobre el Junior de Barranquilla, comenzó la Liga del América de Cali, dirigido ahora por Juan Carlos Osorio. Y la Liga del segundo semestre comenzó con el empate a un gol entre el Deportivo Independiente Medellín y las Águilas de Río Negro. Hubo público en el Atanasio Girardot. Wout van Aert se quedó con la contrarreloj individual en el Tour de Francia, que mañana consagrará campeón a Tadej Pogačar, mientras que Rigobert Urán logró conservar el 10º puesto en la general individual. Aquí está, esta es la imagen del día, el video que grabó en la misma mañana del asesinato del presidente haitiano, un periodista de Puerto Príncipe, en el que quedaron registradas varias personas de piel blanca, armadas, prestando seguridad en las calles aledañas al Palacio Presidencial, y otros en actitud de descanso en una casa abandonada en el mismo barrio. El video ahora es clave porque permanecieron en los alrededores de la Casa Presidencial sin saber por qué. Estos hombres desconocidos, encapuchados y portando fusiles, y dándole órdenes al periodista de retirarse. De esa historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. En procedimientos judiciales masivos, la policía y la fiscalía realizaron 28 allanamientos en 8 ciudades y capturaron a 12 adultos y a 2 menores de edad, según dijeron, para prevenir actos vandálicos el próximo martes 20 de julio. Víctor Ballestas. Mónica, el director nacional de la Policía, general Jorge Luis Vargas, aseguró que a los detenidos les incautaron armas y elementos para fabricación de bombas caseras, pero también indicó que les habían quitado cascos, guantes y escudos artesanales, como si se tratara de elementos peligrosos. La policía y la fiscalía allanaron en las últimas horas y de manera simultánea 28 lugares diferentes en 8 ciudades del país. Detuvieron a 12 adultos y 2 menores de edad por, abro comillas, pretender generar zozobra y afectar a los ciudadanos a través de actos vandálicos, cierro comillas. En todos los casos, los uniformados y los agentes del ente investigador actuaron, según dijeron, para prevenir posibles desórdenes durante las marchas programadas para el próximo martes 20 de julio. La Policía Nacional continúa con la Fiscalía General de la Nación en el marco de la ley del proceso penal colombiano, con el debido proceso, judicializando a las personas que infringen el Código Penal y producen violencia en Colombia. En la que las autoridades denominaron Operación Primera Línea, en alusión al nombre que les pusieron los jóvenes manifestantes a sus compañeros que permanecían en las barricadas que interrumpían el tránsito en las calles y carreteras durante las protestas de abril y mayo. También incautaron objetos prohibidos como armas de diferente tipo y elementos con los que se podrían preparar bombas caseras, y también otros objetos de uso corriente como cascos, gafas, máscaras, guantes y escudos artesanales. El director nacional de la policía no informó en su declaración por qué este tipo de prendas se incautan y se clasifica a quienes las tengan en su poder como personas sospechosas. El hecho de que los estudiantes de las marchas las usen no define por su sola utilización que sean ilícitas. En cambio, el general Vargas incluyó esas prendas en el mismo grupo de objetos como las armas con capacidad de agredir o herir a otros. Elementos que serían utilizados con la información encontrada en esos lugares para agredir a la fuerza pública y realizar actos de vandalismo. En Medellín fue capturado un hombre que supuestamente era líder de la Primera Línea Norte, bajo los cargos de fabricación de explosivos. En Villavicencio también fue detenido un presunto activista de las protestas con cartuchos y granadas de aturdimiento. En Cúcuta detuvieron a uno más, supuesto financiador de la Primera Línea de esa ciudad. Estas capturas son
muy importantes de cara a la seguridad de todos los colombianos el 20 de junio. En Cundinamarca, en el municipio de Soacha, fueron capturadas 4 personas que habrían retenido y agredido a un policía. También hubo allanamientos y detenciones en Pasto, Neiva, Palmira y Buga. Hechos de violencia. Según el general Vargas, basado en sus informes de inteligencia, estas personas estarían pretendiendo generar zozobra y afectar la tranquilidad de los colombianos. El 20 de junio pasado, Noticias 1 publicó un informe sobre jóvenes manifestantes de Soacha que descubrieron a un policía de civil fotografiándolos. Hoy ellos fueron capturados por este hecho. Carlos Cárdenas. Mónica, esa nota y nuestras imágenes podrían terminar siendo relevantes para demostrar lo que allí pasó. Noticias 1 fue testigo directo de unos hechos ocurridos el pasado 20 de junio en el Puente del Arco del municipio de Soacha, Cundinamarca, en donde estaban concentrados unos jóvenes. La evidencia que quedó grabada en nuestras cámaras y cuya historia fue publicada en la emisión de aquella fecha será útil, aunque en ese momento no lo sabíamos, para determinar si estos manifestantes son responsables o no de los actos delictivos de los que los acusan la policía y la fiscalía que los detuvieron hoy. Cuando estaban concentrados, los jóvenes notaron que un desconocido les estaba tomando fotografías. Lo requisamos y encontramos 30 municiones, tenía 2 armas cortapunzantes. Entonces, el hombre vestido de civil que fotografiaba a los manifestantes aceptó que era miembro de la policía. Le abrimos a él también nuestro micrófono. Doliéndome la pierna, pero bien, de resto. ¿Te pasó algo? Me pegaron una patada, pero es bien. Nuestra cámara también fue testigo de que miembros de la Defensoría del Pueblo, representantes de ONG de Derechos Humanos y del Consejo Regional Indígena del Cauca que llegaron al sitio, recibieron al policía que fue entregado a ellos por estos jóvenes. Nosotros hacemos un procedimiento de entregárselo a la Defensoría del Pueblo. Ya simplemente ellos hacen el balance de lo que se le puede hacer a él. Garantizamos de que la institución a él tampoco le vayan a hacer nada. 4 de los mismos manifestantes fueron capturados hoy, señalados por la propia policía de presunta retención y agresión de este hombre. Se deja la constancia. Esta tarde se realizó la audiencia de legalización de sus capturas. Ellos no secuestraron a nadie, todo fue en vía pública. Antes les dieron comida, le dieron desayuno, todo. Los familiares de los detenidos hicieron saber que otros miembros de la denominada primera línea de este y otros municipios de Cundinamarca temen ser detenidos en cualquier momento y sin razones judiciales válidas. 2 penalistas activos analizaron la decisión de perseguir a los supuestos manifestantes de primera línea y capturarlos antes de que cometieran un acto vandálico como un absurdo judicial y lo catalogaron como mensaje de terror del Estado hacia los manifestantes. 2 abogados penalistas que litigan en los estrados fueron consultados por Noticias 1 sobre las capturas y detenciones por presuntos delitos que cometerían en el futuro. Los juristas fueron enfáticos en destacar que en Colombia se sancionan los hechos o actos y no las ideas o los solos deseos. Consideramos que no es correcto salir a criminalizar a una persona ante la mera expectativa o la sospecha de que participe en una manifestación pública o, si se quiere, tenga la intención incluso de hacer daño. Estamos frente a un grave retroceso que significa la aplicación, ni más ni menos, del derecho penal de enemigo en Colombia. Para los expertos en derecho penal, resulta además irregular la incautación de cascos, guantes, gafas, máscaras, pasamontañas y escudos, elementos que usan los jóvenes en las protestas, que no son de uso restringido para su circulación en Colombia. Sin lugar a dudas, estamos frente a un grave hecho y es la estigmatización del ejercicio del derecho fundamental a la protesta, so pretexto de castigar o sancionar a quienes posean o les sean hallados en su poder instrumentos que son de defensa. Creemos se trata de un mensaje intimidatorio para que los ciudadanos no participen de la protesta y criminalizar el porte de elementos que por supuesto gozan de libre comercio. Aunque para los abogados Bernate y Ocampo no tiene ningún piso jurídico que se hagan capturas y que se incauten prendas de protección solo por sospecha, las autoridades anunciaron que continuarán allanando y quitándoles los cascos y los guantes a los jóvenes activistas. Con menos acoso policial, las centrales obreras están convocando a una movilización social del 20 de julio en la que se le pide al gobierno la renta básica, la matrícula cero, que además constituían su reclamo desde el principio.
Los sindicatos y centrales obreras están organizando manifestaciones en las principales capitales del país el próximo 20 de julio, convocatoria en la que se estima asistirán cerca de 100.000 personas. Los puntos de partida serán distintos a nivel nacional y todas las marchas terminarán al frente de las sedes de alcaldías y gobernaciones. En Bogotá será desde el Parque Nacional hasta la Avenida Jiménez con Séptima, después de un concierto. Será una marcha y una movilización pacífica, sin daño a ningún bien público ni a ningún bien privado. Invitamos a todos los colombianos y las colombianas a una gran movilización en Bogotá, todos el 20 de julio a la movilización pacífica para respaldar los proyectos de ley que presenta el Comité Nacional de Paro. Según Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajo CUT, ese día se radicarán en el Congreso de la República 10 proyectos de ley. 6 de ellos hacen parte del pliego de peticiones que como miembros del Comité Nacional del Paro habían presentado con anterioridad al gobierno. Un proyecto sobre la renta básica para 10 millones de personas por 7 meses, un salario mínimo. Un proyecto de ley que garantice la matrícula cero para los jóvenes de las universidades públicas, con cargo al presupuesto nacional. Otro proyecto de ley para que se pague el salario a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas. No de las grandes empresas, no de las megaempresas, como sucedió en el pasado. Las centrales obreras también buscarán que en el Capitolio se derogue el decreto 1174, que consideran una reforma laboral y pensional por la puerta trasera y que se regule las protestas en Colombia, pero acogiendo lo dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La alcaldesa dio la orden de militarizar a Bogotá con 2.000 miembros del ejército que se sumarán a más de 6.000 policías con el supuesto propósito de evitar actos vandálicos que, según ella, se planean y que no permitirá el Día de la Independencia. Camilo Galán. Mónica, ella dice que el propósito de la militarización es evitar cualquier acto vandálico. En ese mismo ambiente se canceló el desfile del Día de la Independencia tradicional desde 1954. En el Consejo de Seguridad realizado hoy entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el ministro de Defensa, Diego Molano, el ministro del Interior, Daniel Palacios, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, entre otras autoridades distritales de policía y fuerzas militares, se anunciaron algunas de las medidas que se tomarán en la celebración del Día de la Independencia el próximo 20 de julio. Entre estas, la cancelación del tradicional desfile militar y el acompañamiento de más de 9.000 hombres entre ejército y policía para garantizar la seguridad de la ciudadanía ante las manifestaciones que se tienen organizadas para este día. Un acompañamiento de 6.196 hombres de policía para la ciudad y también en especial por parte de apoyo del Ejército Nacional de 2.784 hombres para Bogotá y 592 hombres más para los municipios de la Sabana Norte. Esto con el propósito, según el ministro, de garantizar la seguridad y prevenir o disuadir cualquier acto de violencia que se desarrolle en el marco de la celebración en Bogotá. Esto sumado a la protección de los bienes de la ciudad. Proteger los activos estratégicos como los portales de Transmilenio, como el apoyo a las entradas y las salidas de la ciudad, lo mismo que garantizar la protección con ese plan capital y plan escudo en los puntos críticos identificados y los puestos de control con la Policía Nacional. Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró al término de este consejo que en trabajo conjunto, policía y fiscalía garantizarán la movilización pacífica. Que estamos debidamente coordinados y organizados para mitigar, contener y judicializar cualquier intento de infiltración violenta o vandálica a la legítima movilización social pacífica. Y que más allá de reforzar con cerca de 10.000 hombres la ciudad, lo que se busca es capturar a quienes pretendan deshonrar la celebración de la independencia del país. Lograr la efectiva captura y judicialización de cualquiera que pretenda hacer un acto de violencia y vandalismo para manchar, dañar y deslegitimar la legítima movilización pacífica o para atentar contra los bienes privados o públicos de nuestra ciudad. Aquí la ley es para todos y quien cometa un delito será judicializado de manera rápida, de manera efectiva, para garantizar la seguridad de todos los colombianos durante ese día. Por último, Diego Molano, ministro de Defensa, invitó a los colombianos a izar el pabellón nacional al derecho.
Lo vieron ustedes en la imagen del día. Por lo menos 5 colombianos estaban prestando seguridad en los alrededores de la Casa Presidencial de Haití horas después del asesinato, cuando un periodista haitiano recorrió el vecindario grabando con su celular. Este video, grabado desde una moto en la que iba un periodista haitiano el día del magnicidio del presidente Moïse, da pistas sobre lo que ocurrió en los alrededores de la residencia del jefe de Estado horas después del crimen. La transmisión de las imágenes ocurría en vivo y el periodista que trabaja para Radio Televisión Caraibes de Puerto Príncipe sorprendió con lo que podría convertirse en prueba, puesto que quienes se ven ahí como custodiando el lugar no parecen haber ni actuado en defensa del mandatario ni huido en caso de haber hecho parte de los atacantes. En todo caso, el video hoy hace parte del material que está siendo usado por autoridades haitianas y extranjeras para tratar de conocer la relación entre los sospechosos del magnicidio. El periodista, antes de llegar al sitio donde sucedió el atentado, pasó la barrera de 2 vehículos de las Fuerzas Armadas que habían sido usados para cerrar la vía. Unos 60 metros más adelante, 2 hombres vestidos de negro, con capuchas y portando fusiles, les ordenaron al periodista y a su conductor abandonar la zona. Evidentemente, los hombres armados eran extranjeros por el color de su piel. Los investigadores del magnicidio intentan confirmar si pertenecían al grupo de mercenarios colombianos. El periodista no atendió la advertencia y continuó su paso frente a varias camionetas que quedaron con las puertas abiertas, y en una casa aparentemente abandonada, el reportero grabó a otros hombres armados con la misma apariencia de los anteriores y a este hombre vestido de civil, quien le informó que nada tuvieron que ver con el asesinato del presidente. Se cree que este hombre es Joseph Van Zandt, uno de los 2 estadounidenses de origen haitiano que fueron capturados por el homicidio. Hoy, el excónsul general de Haití en República Dominicana, Edward Pattinson, cercano al asesinado mandatario, informó que todavía hay dudas sobre la real participación en el magnicidio de unos colombianos. Los colombianos que estaban en Haití, hay un grupo que estaba, digamos, bajo contrato con el gobierno haitiano antes de que llegaran otro grupo que aparentemente pudiera estar implicado en el magnicidio. Otros 16 miembros del esquema de seguridad del asesinado presidente Moïse se sumaron a la lista de los investigados hoy. Con estos, ya son 22 los agentes de seguridad de la familia presidencial a quienes la justicia haitiana les prohibió abandonar el país. El presidente Duque sostiene que 23 de los colombianos presos en Haití sabían de lo que él llama plan macabro contra el presidente de Haití, y la vicepresidenta conformó un equipo de la Cancillería para viajar a Haití y brindarles todo el apoyo necesario. Juan Fernando Barona. Mónica, el equipo de la Cancillería, según su jefe, tiene la misión de verificar la salud y las condiciones de los detenidos y repatriar los cuerpos de quienes murieron en la operación policial. La vicepresidenta canciller Marta Lucía Ramírez dijo que una misión consular viajará la otra semana a la isla para ocuparse de la situación judicial de los exmilitares colombianos capturados y la repatriación de los muertos en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Vamos a procurar que pueda haber una misión consular que asista a Haití una vez que las autoridades haitianas nos den su visto bueno para poder apoyar a las familias en la repatriación de los cadáveres de quienes fallecieron. Aunque estaba estimado que esa misión consular viajaría el próximo miércoles, debido a las honras fúnebres del presidente Moïse en Haití, el viaje será pospuesto hasta el otro fin de semana. El presidente Duque, basándose en información que le ha entregado la policía colombiana, aseguró que algunos militares retirados que participaron en el asesinato sí sabían del plan. Un grupo dentro de los 23 que sabía exactamente cuál era el plan macabro, que había otros que fueron reclutados con la apariencia de prestar un servicio de seguridad. Duque y Ramírez aseguraron que uno de los propósitos del viaje de la misión consular a Haití es poder defender los derechos de los colombianos capturados. Creo que hay una autorización por parte del gobierno haitiano para que el equipo vaya y sencillamente pues garantice la protección de los derechos humanos y que se adelante además un juicio justo. Darle todo el apoyo para que tengan asistencia jurídica, para asegurarnos que estén en condiciones de salud adecuadas,
que estén en un sitio de detención que sea adecuado. A la espera del viaje del equipo de la Cancillería, el gobierno colombiano manifestó que respetará y acatará las decisiones judiciales que las autoridades haitianas tomen en contra del grupo de exmilitares que participaron en el magnicidio. El juez que estudió la tutela que pedía mantener la separación de 21 días en la vacuna Pfizer le pidió a la academia, al gobierno y a la fábrica que argumentaran, pero el gobierno no pudo entregar estudios y Pfizer dijo que no los conocía ni podía avalar otro tiempo para su vacuna. Ante la escasez de vacunas Pfizer para cumplir las segundas dosis y el retraso que han tenido en el esquema de vacunación algunos ciudadanos que recibieron el biológico estadounidense, esta semana el Juzgado Cuarto Civil de Cartagena resolvió mediante una acción de tutela ordenarle al Ministerio de Salud que aplique la segunda dosis 21 días después de la primera a Ernesto Camilo Burgués, un abogado cartagenero. El Ministerio de Salud y Protección Social se defendió ante la acción, alegando la ausencia de la vulneración de los derechos fundamentales, falta de legitimación en la causa y contrariedad. Además, considerando en el segundo punto que el biológico Pfizer está definido para una vacunación de 2 dosis, con periodos iniciales de 21 días. Sin embargo, no pierde su efectividad si es aplicada fuera de este plazo. Y que en general la eficacia de la vacuna es mejor cuando se amplía el tiempo entre dosis, poniendo como ejemplo la vacuna de AstraZeneca. Ante esto, Pfizer manifestó que Pfizer Colombia no conoce evidencia científica que haya estudiado la posibilidad de ampliar la aplicación de la segunda dosis a 12 semanas. Por tanto, no es posible rendir un informe científico en donde se diga si hay beneficios o contraindicaciones en la ampliación, pues dichos estudios no han sido realizados ni por los titulares, ni los fabricantes, ni por Pfizer Colombia. Además, explicó que para que el INVIMA entregara la autorización de emergencia para el uso del biológico Pfizer, estudió dicho escrito. La dosificación y grupo etario de la vacuna corresponde a serie de 2 dosis administradas intramuscularmente y separadas entre sí por 21 días en pacientes de 16 años en adelante. No hay modificación sobre esta información, ni se han realizado estudios sobre diferentes esquemas de dosificación. Sujeto a esto, el juzgado consideró que el aplazamiento para la aplicación de la segunda dosis carece de fundamento científico y resolvió proteger los derechos fundamentales a la salud, a la vida y al trabajo en condiciones dignas. La Organización Mundial de la Salud emitió una alerta específica para quienes pretenden afrontar los efectos inmediatos de la vacuna con medicamentos. Hay una pastilla que solo se recomienda y en Europa a los vacunados solamente con AstraZeneca. La Organización Mundial de la Salud emitió una alerta sobre los riesgos de automedicarse antes y después de la vacuna contra el COVID-19. Según la organización, esta es una tendencia poco saludable para prevenir efectos leves como fiebre, cefalea, dolor muscular, fatiga, cansancio y dolor en el sitio de la inyección. Pueden llevar implícito el riesgo de intoxicación, especialmente de lesión hepática, entonces es mejor no utilizarlos porque no hay unos protocolos establecidos y definidos en relación con ellos. La epidemióloga Rieta asegura que su aplicación puede generar síntomas leves normales, pero no en todos los vacunados. Se espera o lo que puede pasar es que haya unas reacciones leves como malestar general o dolor en el brazo. Y en esas reacciones se pudiera utilizar algún tipo de medicamento de uso común para este tipo de reacciones, pero lo mejor sería la consulta en caso de presentar reacciones a la vacuna para la COVID-19. La alerta de la OMS se refiere al uso de paracetamol, un medicamento de venta sin receta médica que se da para aliviar la fiebre y el dolor, y advierte que no es recomendable tomarlo para prevenir efectos secundarios antes de recibir la vacuna contra el COVID-19. En varios países de Europa solo se autorizó tomar este medicamento para la vacuna de AstraZeneca, cuyos efectos secundarios parecen más evidentes, sobre todo en la primera dosis, pero no se amplió para el resto de vacunas utilizadas como Pfizer, Moderna y Janssen. Sin embargo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades no recomiendan tomar medicamentos de venta libre como ibuprofeno o paracetamol antes de la vacunación con el fin de tratar de prevenir los efectos secundarios relacionados con la vacuna. El proyecto de reforma tributaria que el gobierno sustituyó por el que el paro tumbó tampoco pone a pagar al 1% más rico del país ni reduce
todas las exenciones que antes había creado. Por eso, algunos expertos dicen que le deja el problema al sucesor. Juliana Ramírez. Mónica, aún el texto del proyecto es un misterio y solo se conocerá en su presentación el próximo 20 de julio. Algunos congresistas consideran que su recaudo es muy bajo para todas las necesidades que tiene el país. Después de una fallida reforma tributaria impulsada por el exministro Carrasquilla, que terminó tumbando el paro nacional y que pretendía un recaudo de 25,4 billones de pesos, el gobierno Duque, con José Manuel Restrepo al mando de las finanzas públicas, hará su último intento para recaudar 15,1 billones de pesos con un proyecto que se radicará el próximo 20 de julio. Hay un consenso en la necesidad de que el proyecto tenga un ancla fiscal. Aunque aún no se conoce el articulado completo, la nueva reforma tributaria consistirá en echar para atrás algunas exenciones a las empresas. El descuento de ICA quedará en 50%. La tarifa de renta por organizaciones llegará a 35%, igualando las ganancias de los grandes conglomerados con los de las pequeñas empresas. Y se creará una sobretasa al sector financiero de 3 puntos porcentuales hasta el 2025. Queda por verse si estos recortes son permanentes o si son temporales, en cuyo caso lo que estaría haciendo el gobierno sería echarle la pelota al siguiente gobierno. Bajo la sombrilla de la normalización tributaria, también se contempla una amnistía a las personas que hayan estado escondiendo activos por fuera del país. En lo conocido hasta el momento de la reforma, no se contempla que se graben más ingresos y patrimonio del 1% más rico del país. 1% de las personas naturales más ricas tienen un ingreso y un patrimonio superior al del decil 1 en 300 y 700 veces respectivamente. Algunos congresistas de oposición que consideran que esta nueva propuesta de reforma tributaria no se puede definir como estructural, ven con malos ojos que se mantengan exenciones tributarias para la economía naranja y la hotelería. Lo que nosotros necesitamos es un gobierno que hable de los temas estructurales para superar la crisis la que vive el país. Y desde la oposición no conocemos aún el texto. El texto del gobierno nacional no fue realizado en consenso con todos los partidos políticos. Esta reforma tributaria llega 1 año y medio tarde y es una reforma tributaria que recauda unos ingresos muy bajos para el Estado frente a las obligaciones que tiene. El gobierno Duque, que pretende un mayor recaudo con la austeridad en el gasto público, busca con el recaudo de la reforma tributaria subsidiar el empleo juvenil, continuar con la transferencia ingreso solidario, extender 6 meses el apoyo a la nómina y destinar recursos para la matrícula cero. Bielorrusia, la última dictadura europea, y el aislado Vietnam dan más opciones que Colombia a sus emprendedores, lo que indican los indicadores. La revista US News and World Report publica en su edición de hoy el ranking de emprendimiento, en el que clasifica a 78 países de acuerdo con las facilidades que le brindan a su gente para crear nuevas empresas. Japón está en el primer lugar y en el último, El Salvador. Colombia quedó en el puesto 58, un solo lugar debajo de la dictadura de Bielorrusia y superado en 12 posiciones por la de Vietnam. Esto indica que el país está tomando su lugar entre los aislados. Esto es lo que indican los indicadores. A la pasividad de la Fiscalía frente al intento de asesinato de su exnovio contra ella, una mujer reaccionó comentando su caso en redes sociales y encontró que su misma historia de supervivencia la habían vivido otras 8 mujeres. La pareja Angiel y Carlos llevaban 1 año y 4 meses de noviazgo. El pasado 20 de junio, ellos asistían a una reunión de amigos cuando surgió una discusión por celos de Carlos. Ante la actitud agresiva de su novio, Angiel decidió irse para el apartamento que compartían, pero él salió detrás de ella para descargar su ira con golpes, puños y patadas. Me cogió del cabello, empezó a arrastrarme por el apartamento, a darme puños, patadas, me subió a la cama de él. En esas agresiones yo resulté con fractura de tabique, fractura de costilla. La agresión de Carlos no terminó ahí, por el contrario, subió a niveles de riesgo para la vida de Angiel. Se fue a la cocina y trajo un cuchillo. Con ese cuchillo alcanzó a lesionarme aquí la frente y me alcanzó a lesionar un poco la mano derecha. Como pudo, ella llegó al baño y logró cerrar con llave la puerta. Me decía, tranquila, tómese todo el tiempo que quiera porque yo la voy a estar esperando acá para matarla, me decía así. Tiempo después, en un descuido del agresor, ella logró salir y esconderse en la portería del edificio. Los vigilantes decidieron llamar a la policía.
Pero los agentes, ante el peligro que podría representar dejar a Angiel con su agresor, la trasladaron en el vehículo policial. Me subieron a una patrulla, llegando a la avenida Villavicencio me dijeron, aquí le queda bien coger un transporte. Y yo dije, bueno, yo me bajé, cogí un taxi y me dirigí a la casa de mi amigo. Le prestaron los primeros auxilios, pero 5 días después, Angiel tuvo que ser hospitalizada por una recaída causada por los graves golpes que sufrió. Medicina Legal le dictaminó una incapacidad de 35 días y días después fue citada por la Fiscalía para que interpusiera una denuncia formal. Pero en cuanto lo hizo, los funcionarios que recibieron su denuncia se escondieron y no han hecho nada para que su queja avance. Llega también ahí el investigador, él se lleva fotocopias del dictamen de ella, fotocopias de mi última historia clínica en Medellín, y pues desde ese día yo ya no vuelvo a saber nada del investigador, lo llamamos, le escribimos, nos dejan visto. Ella decidió entonces dar a conocer públicamente su caso en redes sociales. La respuesta fue sorprendente. Inmediatamente empezaron a contactarla otras víctimas de su antiguo novio. Me contactaron a cerca de 8 o 9 chicas, las cuales me comentan lo mismo, que todo lo que él me hizo esa noche se los hizo a ellas, así tal cual. Ella sigue intimidada y temerosa de salir a la calle, y su agresor continúa libre y tranquilo después de haber cambiado su aspecto físico. La temporada de huracanes volvió a coger desprotegidos a los habitantes de Providencia antes de que se cumpliera la reconstrucción que el presidente prometió en 100 días el año pasado, y también en tono de protesta. Eduardo López Júquer. Mónica, San Andrés es una comunidad raizal que tiene su guardia raizal y en la protesta construyó su campamento Dignidad. Pero así como la reconstrucción ya desconoció su autonomía en migración, el gobierno dice que quiere hablar con ellos sin guardia ni campamento. La petición de este providenciano de 75 años refleja el sentir del pueblo raizal, que 8 meses después del paso devastador del huracán Iota, quiero más carpa, quiero mi casa, sigue esperando por un techo. En la reconcha y ahora estoy viviendo En la última semana, los habitantes de Providencia, que siguen viviendo en carpas, sufrieron los embates de la lluvia y los vientos de más de 100 kilómetros por hora que arrasaron sus improvisadas viviendas. Que tengamos paciencia. Las promesas presidenciales incumplidas y los padecimientos por el mal tiempo colmaron la paciencia de quienes no entienden cómo pasan los meses y aún no llegan las soluciones. 8 meses del paso del huracán Iota en el sector 9, más conocido como el sector de Punta Rocosa y Agua Mansa. Estamos esperando que todavía se haga la reconstrucción. La gente todavía se encuentra en debilidad humanitaria y urgencia manifiesta, porque este es el mes de los vientos y de la lluvia, y cada vez que comienza a llover, todavía hay gente mojándose. Ayer el alcalde Norberto Gari encabezó una reunión con las comunidades que bloquearon la vía circunvalar, sin más acuerdos que volver a reunirse pasado mañana, pero poniendo condiciones. La alcaldía, gobernación, la gerencia insisten en desconocer y pues deslegitimar a la Guardia Raizal, el Campamento por la Dignidad. Los líderes del Campamento Dignidad, que cumplen 130 días exigiendo soluciones concretas que permitan superar la tragedia que ya cumple 8 meses, anunciaron que insistirán en la reivindicación de los derechos ancestrales del pueblo raizal. Ya regresamos con los detalles de un caso de la irregular operación nacional de la policía contra los fotógrafos del paro. Este es Noticias 1, la red independiente. La JEP está analizando los restos esqueléticos de 27 personas que estaban almacenados en el cementerio de La Dorada. En su mayoría se trataría de desaparecidos en el conflicto armado. En una segunda acción humanitaria, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas de la JEP recuperó 27 cuerpos sin identificar que se encontraban en una celda de custodia en el cementerio de La Dorada Caldas y que corresponderían a víctimas del conflicto armado. La mayoría, si no todos, creo que todos, son correspondientes a hombres, a cuerpos esqueletizados de hombres.
La directora de la unidad de búsqueda, Luz Marina Monzón, explicó que la ubicación de estos cuerpos se dio, entre otras cosas, gracias a los informes presentados por diferentes organizaciones sociales que le entregaron a la JEP. Recogieron la información de los desaparecidos, la información de los posibles lugares donde podían estar cuerpos de personas desaparecidas y también información sobre las familias de los desaparecidos. Según Monzón, el trabajo de recuperación de estos cuerpos tardó más de 4 días debido a que el trabajo de los forenses consistió en unir los restos que se encontraban en diferentes bolsas negras. En estas celdas de custodia no solamente hay cuerpos sin identificar, ahí están los cuerpos sin identificar, los cuerpos que ya llevan más de 10 años pero que murieron por razones naturales, está mezclado todo. Aunque es un paso para que las familias puedan encontrar a su ser querido, la directora explicó que estos cuerpos fueron entregados al Instituto de Medicina Legal para que determine si puede identificar el cuerpo. El cuerpo es un paso, pero se encuentra el desaparecido es cuando le podemos poner un nombre y se lo podemos entregar a la familia. Monzón dijo que en el cementerio de La Dorada hay por lo menos 49 sitios de interés forense en donde podría haber más cuerpos de víctimas del conflicto armado. Vamos a tener que volver y vamos a encontrar muchos más cuerpos allí. Esta recuperación de los 27 cuerpos se suma al trabajo que había hecho la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas el año pasado en Samaná, Caldas, en donde ya había encontrado 24 restos que están siendo identificados. El síndrome de Burnout o del trabajador quemado tiene su propia expresión aún en la era de la virtualidad. Un activista de derechos humanos de Chía, al norte de Bogotá, viene siendo acosado por la policía desde que grabó el procedimiento irregular en el que agentes de esta respaldaban el ataque racista contra una indígena. A ella la absolvió la justicia, pero al que grabó, la policía está dispuesta a hacerle la vida a pedacitos. ¿Qué tal esto? Chía, Cundinamarca, municipio ubicado al norte de Bogotá, conocido como la ciudad de la luna por su tradición muisca, irónicamente se hizo famoso en redes sociales el pasado 12 de junio por este video, con el que se denunció un mal procedimiento de la policía contra una mujer indígena de la comunidad en Veracatío. La policía decidió capturarla sin esposarla y solo sacándola a la fuerza del parque principal, donde pedía ayuda porque la joven agredió a una mujer que, según los testigos, la había atacado con insultos racistas y xenófobos. Horas después, un juez no encontró méritos para que siguiera detenida y la dejó en libertad. ¡Respete! Ella regresó a Bogotá. Sin embargo, el problema quedó para quien grabó el mal procedimiento, un defensor de derechos humanos del municipio. Mi nombre es Juan Sebastián Vázquez Velázquez. El mismo día de los hechos, por exigir que se respetaran los derechos de la joven indígena, la policía le puso un comparendo. Por supervisar los derechos de la persona que estaban metiendo en la patrulla. Según los uniformados, Juan obstruyó el procedimiento policial. Una violación a mi persona, yo me siento vulnerado. Y no es la primera vez que le sucede. Según cuenta, parece que a la policía le molesta que los dejen en evidencia y ahora los persiguen como venganza. Nos tienen individualizados, la policía, tanto el Grupo de Derechos Humanos como la primera línea de primeros auxilios. Meses atrás grabó otro procedimiento irregular por parte de la policía y le pusieron un comparendo similar que apeló y ganó. Nos llevan a estos procesos para desgastarnos y digamos, echarnos para atrás en el tema de defensa de derechos humanos. Pero dice que no se echará para atrás en su trabajo social por su comunidad. Por interferir un procedimiento policial. Por el comparendo que fue ratificado por una inspectora de policía en primera instancia y que en segunda instancia deberá definir el alcalde de Chía, Juan no ha podido acceder a un trabajo al que aspiraba. ¡Bravo, señor! ¡Bravo! Estoy grabando. Junto con su apoderado, analiza la posibilidad de denunciar a la inspectora de policía del municipio, quien al no haber valorado las pruebas del proceso aparentemente para apoyar a los uniformados en su persecución, por motivo a que se la están llevando a la... habría podido incurrir, según jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Constitucional, en el delito de prevaricato por acción. Las crecientes del Rin y las lluvias en el norte de Europa dejan hasta ahora 170 víctimas mortales.
2 diques rotos provocaron desastres en los pueblos de la Ribera, que esta tarde llevaban una cifra de 170 muertos y creciendo. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. El síndrome de Burnout, o también conocido como el síndrome del trabajador quemado, es un constante estado de agotamiento en las personas a nivel físico, emocional y mental, y está directamente asociado con el estrés que causa el trabajo y el estilo de vida que lleva el trabajador, lo que a la larga puede provocar un desgaste y desencadenar en dificultades para resolver problemas, comunicación con el equipo de trabajo y ejecución de tareas que antes se desarrollaban con facilidad. Estos síntomas pues pueden evolucionar a estados más graves, como por ejemplo en algunas personas, en algunos casos las personas lo que hacen es abusar de los psicofármacos o de sustancias psicoactivas como una medida de escape, o también pueden llegar a tener unos síntomas depresivos o psicosis e incluso tener ideación suicida. El principal detonante del síndrome de Burnout es el entorno laboral y las condiciones en que se desarrolla el trabajo, factores que influyen como la seguridad y la estabilidad del trabajo y la falta de formación profesional. También puede ser que no tienen autonomía para realizar sus actividades en el trabajo, las malas relaciones laborales, cuando no hay una buena comunicación o un apoyo por parte de las jerarquías, también puede haber un síndrome de burnout. Lo importante es que cualquier persona diagnosticada con este síndrome puede vivir una vida tranquila, aunque lo ideal es que busque apoyo, pues la Organización Mundial de la Salud desde el año 2000 lo consideró un factor de riesgo laboral porque afecta la salud mental, la salud física e incluso puede poner en riesgo la vida de la persona.